Bien, buenas tardes a los que no saludé y buenas tardes a todos nuevamente. Es increíble cómo ver que Dios asiste con su espíritu y fue guiando en estos días a poder tratar este tema que dio vuelta en mi cabeza muchos meses, muchas semanas, y cuando Aldo me pidió si podía tomar la palabra este mes, cuestioné mucho si era necesario dar a conocer este mensaje. Pero ayer hablamos de enfrentando a nuestros gigantes y hoy a la mañana en la cena el Señor me terminó de confirmar de que sí, es necesario dar a conocer. Y el tema esta mañana es conociendo al enemigo. Y antes de arrancar a tratar este tema, le voy a pedir que oremos porque realmente estoy nervioso por exponer esta palabra. Amado Dios, que estás en los cielos, te ruego, Señor, me asistas con tu espíritu, nos asistas con tu espíritu y nos guíes a toda verdad. Sea tu palabra y sea tu espíritu obrando en las vidas y en los corazones, para que en todo sea Cristo glorificado y tú, oh Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, enfrentando o conociendo, en todo caso, al enemigo. Cuando decimos conocer al enemigo, no nos estamos refiriendo a las personas, es decir, no nos estamos refiriendo a el hermano con quien tuvo un problema, con el pariente con quien tuve problema o con los dirigentes de la iglesia que tuve problema. No estamos hablando de personas. Es necesario entender que como creyentes, como cristianos, tenemos tres frentes de enemigos. Y una de ellas, nos dice Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 11, estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, dice, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, uno de nuestros enemigos, uno de los frentes de nuestros enemigos es Satanás y todo su ejército. Pero no solamente es Satanás y todo su ejército, sino el mismo sistema mundo es nuestro enemigo. Dice Juan 2:15, uno de los segundos frentes es el sistema, el mundo y su sistema. Todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Las ideologías que tiene el mundo, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Todas aquellas personas que hacen lo bueno es considerada una persona rara y aquellos que sí hacen lo malo consideran que es bueno. Y como tercer frente del enemigo es nuestra carne, nuestra naturaleza corrupta, caída y pecaminosa, que continuamente está inclinada al pecado, en contra de Dios, orgulloso, egoísta, con deseos desordenados, etc. Pero es necesario entender, mis queridos hermanos y amigos, que estos tres enemigos son enemigos vencidos. Jesucristo los venció. Jesucristo en la cruz, Jesucristo, el verbo, aquel que dio origen a todo lo creado, lo visible, lo invisible, el perfecto, el puro, el santo, el sin mancha, el Hijo de Dios, se despojó y vino a este mundo. Y en la cruz cargó el pecado de todos nosotros. Y venció al pecado en la cruz. Se hizo pecado por nosotros. Y no solamente venció al pecado, venció a la muerte. Y al que tenía la potestad de la muerte, es decir, a Satanás, los venció. Y no solamente a Satanás, sino que a los principados y potestades los avergonzó, los puso en evidencia, los derrotó. Son enemigos vencidos. Y también el mundo. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones y pruebas, pero no teman, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, en Cristo Jesús nosotros también somos vencedores. Pero, y acá ven el pero, el hecho de que sean enemigos vencidos no significa que no sigan operando. Satanás y todo su ejército sigue operando. El mundo y su sistema vemos cómo avanza y sigue operando. Y nuestra carne, nuestra naturaleza caída y pecaminosa sigue y sigue operando. Y es importante
mis hermanos, no ignorar, y acá viene la clave, cómo operan. Entender cómo operan, detectar dónde operan y conocer cómo operan. Decíamos, son enemigos vencidos, pero el hecho de que se han vencido no significa que no sigan operando, y es importante nosotros entender en qué área operan, de qué forma operan, en qué área y en qué forma opera la carne, en qué área y en qué campo opera Satanás, en qué área y en qué campo opera el sistema mundo. Pablo dice en 2 Corintios 2:11, acá Pablo está utilizando a un enemigo específico que es Satanás, tras algunas situaciones que venía pasando en la iglesia, y dice que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Acá en este texto específicamente Pablo se refiere a Satanás, pero a mí me gustaría tomar este texto lema y decir, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y acá nos estamos refiriendo a estos tres frentes: la carne, el sistema mundo y Satanás. Y cuando hablamos, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, es necesario, como decíamos, entender en qué área operan, en qué área opera la carne, en qué área opera Satanás, en qué área opera el sistema mundo, y no dar lugar a que estos hagan efecto en nosotros. Y el primer punto, que es la carne, ¿dónde opera la carne? Yo lo puse así: en el silencio humano, el campo de la batalla invisible. Todo arranca en el silencio humano. Vamos a tratar de leer dos historias, dos casos en un mismo patrón. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Una situación donde no hubo intervención y escaló hasta el punto que destruyó toda una familia y puso en riesgo un reino. Y en el segundo caso, donde sí hubo intervención y se pudo evitar una catástrofe. Les invito a abrir sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer la historia de Amnón y Tamar. Y el tema que vamos a tratar en este punto es el silencio tras los deseos internos. Decíamos que el campo de batalla invisible es en el silencio humano. Un día hablamos el Dios haciendo silencio, cuando Dios hace silencio, y ahora vamos a tratar cuando el hombre, el ser humano, hace silencio. Amnón y Tamar, dice la Biblia, 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, aconteció, después de una victoria que tuvo Joab y que se la atribuyó al rey David, aconteció que después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonabad, hijo de Simea, hermano de David, y Jonabad era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día a día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo encubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonabad le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón, fingió que estaba enfermo, vino el rey a visitarle, le dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hijuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y la coció. Tomó luego el sartén
y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se la puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no hagas violencia, porque no debe hacer así en Israel, no haga tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no te negará a ti, no me negará a ti. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más de ella, la forzó, se acostó con ella, luego la aborreció Amnón con tan aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Hasta aquí nomás la lectura. Para poder avanzar, me gustaría que podamos mirar esta escena. Dijimos recién el silencio tras los deseos internos. Amnón y Tamar eran hermanos, pero del mismo padre y no de la misma madre. David tuvo muchas mujeres y tuvo hijos e hijas. Por lo tanto, Tamar era hija de David, pero no de la misma madre que la de Amnón. Por lo tanto, eran hermanastros. Amnón nos dice la palabra que se enamoró de su hermana, pero era un amor prohibido, porque eran hermanos. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo, miremos el contexto, miremos la historia, pasa el tiempo, Tamar empieza a crecer, Amnón empieza a crecer, Amnón empieza a ver a Tamar que es bella, es bonita, ella se empieza a desarrollar y él la empieza a ver con un deseo desordenado. Le empieza a gustar en principio, se empieza a enamorar de ella, la empieza a desear y con el tiempo ese deseo avanzó y empezó a tener obsesión por su hermana. Se obsesionó por su hermana. La Biblia dice que amó a Tamar, pero en otra traducción, y se ve en el contexto de las cosas que fueron sucediendo, no era amor lo que sentía Amnón por Tamar, era obsesión. Quizás al principio sí fue amor, pero con el tiempo, como él guardó silencio, no lo expresó, no lo contó y empezó que el deseo trabajara dentro de él, trabajaba dentro de su cabeza y terminó convirtiéndose en una obsesión enfermiza. Tal fue la obsesión de Amnón que dice que bajó de peso, parecía enfermo. Y en términos médicos, podríamos decir lo que le pasaba a Amnón es que tenía un trastorno obsesivo. Estrés crónico producto de un sistema nervioso, una presión psicológica acumulada. Y cuando alguien está en ansiedad constante, pierde el apetito. Ponen la comida en la mesa, no lo querés comer, no querés desayunar, no querés hacer nada, no querés salir de casa, no querés salir de la pieza. Entonces, esa obsesión empieza a dar efectos físicos y acá está el problema. Hubo un factor externo. El problema siempre fue interno, fue de Amnón. Todo eso surgió dentro de él. Él no lo expresó, él no lo contó, él no lo habló. Y ese deseo desordenado empezó a crecer, que le empezó a causar efectos físicos visibles. Y aquí entra un factor externo. Jonabad se da cuenta que algo pasa con Amnón. Amnón, te ves como enfermo, estás flaco. ¿Qué anda pasando? Y Amnón responde y dice, yo amo, fíjense, es interesante esto, yo amo a mi hermana Tamar. Así dice la Biblia, pero fíjense la astucia de Jonabad que se percata lo que realmente está pasando dentro de Amnón. Él se da cuenta que lo que a Amnón le pasaba no era amor, sino era una obsesión enfermiza por su hermana Tamar, por complacer ese deseo pecaminoso interno que estaba en él. Y le dice con mucha astucia a Jonabad, acuéstate en tu cama, ya que te ves medio enfermo, hazte el enfermo.
y el rey va a venir junto a vos y pedir por tu hermana. Y Amnón termina obedeciendo lo que Jonadab hizo y terminó violando a la hermana, que es Tamar. Y la consecuencia que eso trajo fue la propia muerte de Amnón, porque más adelante, que ahora vamos a llegar, él muere por esta acción que cometió. Entonces, mis queridos hermanos, ¿a qué quiero llevar? El pecado y los malos deseos están en nosotros. Si nosotros no le ponemos límites o no entendemos qué es la carne, el pecado que está en nosotros, y no lo expresamos, no se lo expresamos a Dios que estamos luchando con estos deseos desordenados, sexuales, o expresar lo que nos pasa, si no expresamos lo que nos pasa, puede desencadenar en el tiempo en un deseo, una obsesión más profundo que termina dañando nuestra salud mental y nuestra salud espiritual. Y el peligro es que un agente externo, acá aparece Jonadab, un agente externo tiente o sugiera la idea de culminar o accionar aquello que ya se produjo dentro de nosotros. Dice Santiago 1:14, para entender esta verdad, de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado como resultado, mis queridos hermanos y amigos, trae consecuencias. El mal ya está en nosotros. Los deseos desordenados están en nosotros. Y cuando eso no lo controlamos, no le ponemos límites, con el tiempo empezamos a ser combustible vivo que con una sola chispa empezamos a prender fuego. Y eso es lo que le pasó a Amnón. Él acumuló en silencio mucho tiempo ese deseo desordenado hasta el punto que alguien externo se percató de eso, dio la idea. Fíjense que Jonadab no sufrió las consecuencias, las sufrió Amnón. Él simplemente fue un agente externo. La carne, mis queridos hermanos, opera en ese silencio. Los deseos desordenados operan en el silencio. Y Satanás, nosotros allí básicamente estamos abriendo una grieta a Satanás. Él es el agente externo que se aprovecha de esta situación. Él no nos hace pecar, nos tienta. Él es la chispa para que nosotros terminemos de accionar y terminemos de cometer el pecado. El que sufre la consecuencia somos nosotros. Por eso el silencio es peligroso y hay que buscar ayuda. Pero tenemos que tener cuidado a quién se lo contamos. Fíjense qué pasaría si Amnón, lo que le pasaba a Amnón, se lo contaba al padre, al rey. Mira, papá, me estoy enamorando de mi hermana. Yo no sé si esto está bien. Siento que se están despertando en mí deseos sexuales hacia mi hermana y no lo puedo controlar. Quizás el rey intervenía y lo ayudaba. ¿Qué pasaría si Amnón fuera y se lo contaba a la misma Tamar? Tamar, sos mi hermana, pero te amo. Las cosas hubieran sido distintas. ¿O qué pasaría si Amnón fuera y se lo contaba a su hermano, a Absalón? El final quizá hubiera sido distinto, pero él guardó silencio y quedó callado. Y eso creció en él y como consecuencia dio el fruto. Nosotros cuando callamos y no expresamos tanto a Dios o a alguien de confianza, a un amigo espiritual, al pastor de la iglesia, al anciano, corremos el peligro de que un agente externo como Satanás se aproveche de esa situación. Por eso Pedro nos dice en su primera carta, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amnón nos enseña que si no batallamos con esos deseos internos en nuestra vida, pueden terminar dando el fruto del pecado. Y ese pecado trae consecuencias. Por eso, mis hermanos, si estamos luchando con un deseo desordenado interno, no guardemos silencio, busquemos ayuda.
En primer lugar, busquemos ayuda del Señor. La carne, el pecado, como decíamos, es enemigo vencido. Pero tenemos que ser lo suficientemente maduros y conscientes dónde está operando. Vencido, pero sigue operando y buscar ayuda. Pastor, amigo, lo que fuere, estoy luchando con este deseo desordenado para que ore con vos y no escale. Porque si permitimos que escale, pasa lo que le pasó a Amnón. Y el segundo punto que vamos a tocar en esta mañana para avanzar es el silencio tras las heridas. Hablábamos el silencio tras los deseos desordenados y ahora vamos a hablar el silencio tras las heridas, porque la historia continúa. ¿Por qué la historia continúa? Porque Tamar era hermana legítima de Absalón. Absalón y Tamar eran de la misma madre. Cuando Absalón se entera que Amnón había violado a Tamar, la recibe a su casa y dice que él no dijo ni mal ni bien. Se entera de lo sucedido, guarda silencio y ese silencio empezó a acumularse en ira, en rencor y como consecuencia después el fruto de la venganza. En Absalón se abrió una herida que él no la trató. Él esperó que el rey, el padre, interviniera y hiciera justicia o corrigiera esta situación. El padre, David, se entera de lo que pasó con su hijo Amnón, con Tamar, se enoja, pero no interviene. Y eso empezó a producir también en Absalón una herida. Porque él esperaba que se tomara justicia y el padre al menos castigara a Amnón o al menos lo expulsara del pueblo, pero el padre no hizo nada. Y eso produjo en Absalón una herida, pero él no lo expresó. Guardó silencio. Y esa herida empezó a crecer. Primero fue la decepción, después el enojo, llegó a la ira y la ira da por resultado la venganza. Cuando nosotros permitimos que la ira, permitimos que la venganza, permitimos que el enojo acumule en nosotros, nos cegamos. Absalón se cegó. Hizo todo un plan y ejecutó su venganza matando a su hermano Amnón. Absalón, una herida no tratada. Las heridas no tratadas producto de una injusticia que sufrió Absalón. Y en el caso de Absalón, por lo sucedido con su hermana Tamar, pero en muchos casos, mis queridos hermanos, las heridas no necesariamente son de una situación como la que vemos en la historia, esta que leímos. Las heridas a veces son producto de malos entendidos. Las heridas a veces son producto de palabras conscientes o inconscientes que decimos y eso genera una herida. Y es importante, mis hermanos, ser maduros y conscientes que cuando pasan estas situaciones, no solamente estoy hablando en términos congregacionales, estamos hablando en términos familiares. Fíjense, yo soy consciente, ustedes también conscientes, lo que produce una herida no tratada en un matrimonio, lo destruye. Una palabra mal dicha al esposo o a la esposa que se lo guardó empezó a crecer hasta el punto de guardar rencor a tu esposa o a tu esposo. Porque nunca tuviste el valor de ir y afrontar esta situación, amor, me equivoqué. O la otra persona, mira, vos me dijiste eso, tal fecha, y eso me está produciendo una herida, me está haciendo mal. Y el otro ser lo suficiente maduro para decir, tenés razón, mi amor, me equivoqué, te pido perdón. Y se corta, no crece. Lo mismo si volvemos atrás, ¿cuántos matrimonios destruidos por los deseos sexuales desordenados que no se trataron? Empezó gustándole un amigo o una amiga, creció en el deseo, después en la obsesión que culminó en el acto sexual y una familia se destruye. No solamente pasa en la congregación, pasa en las familias.
cuando el silencio no lo tratamos, produce consecuencias terribles. Y el silencio es el campo de batalla invisible, porque es donde nosotros con el tiempo abrimos una grieta y es allí donde se mete Satanás. Allí es el campo donde opera Satanás. En los deseos desordenados no tratados y en las heridas internas no tratadas. ¿Y cómo puede escalar esto? Porque la situación de Amnón escaló. Él mata a su hermano, Absalón mata a su hermano Amnón, escapa. Fíjense que del acto de Tamar hasta la muerte de Amnón pasaron 2 años de silencio de Amnón, acumulando ira. Luego mata al hermano y se escapa del pueblo 3 años. Y durante 3 años el padre no lo llamó. Llegó el punto donde el papá extrañaba tanto al hijo que ya se olvidó lo que cometió y mandó a traerlo, pero ¿qué hizo el papá? No lo recibió. Extrañaba al hijo, lo quería ver, lo mandó a traer, pero le dijo que no vea mi rostro. Y Absalón quedó excluido. Y siguió acumulando heridas, siguió acumulando ira, siguió acumulando rencor, hasta el punto de que Absalón tomó acción. Fíjense lo que hizo Absalón. Empezó a tener bronca con su papá. Ya inició por el tema de Amnón, pero ahora por el tema que ni se atrevió a decirle: vení a mí, hablemos. Y en Absalón, ya cegado por la ira, el enojo, ya no había forma de traerlo a conciencia, empezó a armar un plan para derrocar a su padre. Es decir, en la mente de Absalón estaba el matar a su papá, estaba el matar al rey David. Si David no se enteraba antes, él se tuvo que ir del pueblo. Amnón iba a tomar la decisión de matar a su propio padre por esa ira acumulada, por esa herida que nunca se trató. Nunca David tomó la responsabilidad de hablar con su hijo, arreglar lo que pasó entre ellos. Nunca tuvo el valor de ir y confrontar a su hijo Amnón y corregir lo que él había hecho. Y Absalón tampoco tuvo el valor de ir y hablar con Amnón y corregir lo que había hecho. Amnón no tuvo el valor de ir y hablar con su hermana y pedir perdón por lo que había hecho. Guardaron silencio. Y ese silencio abrió camino a que todo se viniera abajo. No solamente acá vemos una destrucción de una familia, sino que estuvo el propio reino al borde del colapso. David huye de Absalón. ¿Y cómo termina la historia? Absalón muerto, un hijo más muerto. Todo el pueblo lo lloró. 2 hijos perdió David por causa de no resolver, corregir, intervenir, interactuar por una situación no tratada. Mis queridos, sé que muchos tenemos heridas, yo también las tengo. Y en su momento tuve una herida y yo dije, no tengo que permitir que esto escale, y se lo expresé a mis hermanos. Esto me pasó. Esto es lo que sentí. Y ellos me entendieron y yo sentí alivio. Dije, ok, ya me liberé, ya traté esta situación. No permití que escalara, porque quizás si permitía que escalaba, yo empezaba a sentir rencor hacia mis propios hermanos. Es mi carne la que está oponiéndose a todo lo que es Dios. Siempre la carne opera en contra de Dios. Si Dios creó al hombre y la mujer y un matrimonio estable, la carne que quiere buscar, dividir esa relación. Si Dios nos crió con la capacidad de interrelacionarnos, la carne que hace, dividir. Yo no me quiero relacionar, no quiero pedir perdón, el egoísmo, el orgullo, el ego que cargamos dentro de nosotros. Entonces, es importante, mis queridos hermanos, tratar, hablar. Si mi hermano sentí que me ofendió, ir y hablarle. Si mi padre me causó una herida, ir y tratar ese tema con papá, con mamá, con el pastor, con el líder de la iglesia. Si no entendí muy bien una palabra que dijo y pensé que me estaba diciendo algo malo, si yo voy a casa, eso empieza a trabajar en mi cabeza. ¿Qué me habrá querido decir?
Y empieza a trabajar, y empieza a trabajar, y empiezo a verle mal a aquel hermano, a aquella hermana, a aquel pastor, a la esposa del pastor, perdón por el término, por la pastora, etc. Empiezo a verle mal, empiezo a tener una percepción errónea de él o de ella, y hacemos lo que hace Absalón, nos encegamos. Nosotros tenemos dos cosas. Conocemos a la persona por cómo es, porque somos cercanos a esa persona, y después conocemos a una persona según la percepción que tenemos de esa persona, de lo que dicen los demás. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a divulgar una información errónea, a descalificar. Absalón descalificaba a David. Empezó a buscar errores en David y darlo a conocer al pueblo, y el pueblo empezó a sentir y empezó a verle a David de maneras distintas. Y a veces nos pasa eso. Si no nos paramos a decirle a aquel hermano, a aquella hermana, che, ¿qué me quisiste decir? Y debemos ser maduros en decir, hermano, me equivoqué, te pido perdón. Y la otra persona también, ok, te perdono. En amor. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Eso es lo que el Señor busca en nosotros. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Es el campo donde Él opera. No guardemos silencio. Hablemos. Resolvamos nuestros inconvenientes. Porque corremos el peligro de empezar a divulgar una falsa información. Entonces, un ejemplo. Para que sea claro lo que quiero decir. Yo ofendí a Aldo Pi. Dije una palabra. Aldo no lo trató conmigo. Perdón que te guste el ejemplo. Aldo no lo trató conmigo. Y él se fue a casa maquinando eso. ¿Qué quiso decir Gabriel de mí? Y empezó a maquinar y eso creció en su cabeza y él empezó a sentir rencor por mí. Entonces Aldo empieza a contar a sus familiares, a sus amigos, cómo soy yo, según la percepción que él tuvo de él, según la herida que yo le causé a él. Y esa gente misma me empieza a ver a mí con los mismos ojos que me ve Aldo. Eso es lo que genera la carne. Eso es lo que genera las heridas no tratadas. Eso es lo que genera la diferencia, eso es lo que genera las confusiones no tratadas. No guardemos silencio, hermanos y hermanas. Hablemos. Contémonos si tenemos problemas. Acá vemos la historia que escaló hasta el punto de destruir una familia y poner en peligro a toda una nación. Pero ¿qué pasa cuando hay intervención? Acá no hubo intervención. No hubo intervención de David, que tenía que haber intervenido. No hubo intervención de los líderes religiosos en ese momento que tenían que haber intervenido y las cosas escaló. Pero ¿qué pasa cuando se interviene? Y acá vamos a la historia de la iglesia de Corinto. No la vamos a leer por el tiempo, porque es largo, para tratar de resumirlo. Pero Pablo escribe este texto que habíamos leído, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, ¿no? No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Pero esta palabra él la dijo en un contexto. Si nosotros esta frase sacamos del contexto, porque ahí no la terminamos de entender, pero hay que ver en qué contexto lo dijo. Pablo empieza a escribir la primera carta a la iglesia de Corintio, que estaba luchando con la carne. Era una iglesia carnal, y entonces Pablo les empezó a intervenir y les empezó a decir el peligro que había en dejarse llevar por los deseos de la carne, las divisiones que podían generar y las consecuencias que podía traer. Pablo intervino. Luego él escribe su segunda carta. Hubo una situación que causó heridas, rencores, fue un pecado que se corrigió, hubo arrepentimiento, se corrigió, pero había falta de perdón. Es más, esa situación hasta terminó afectando a Pablo. Y Pablo interviene. Y dice, hermano, ojo, porque este es el terreno donde opera el enemigo, la falta de perdón. Está bien, el miembro pecó, se arrepintió, se le restauró, pero como causó efecto a su alrededor, es decir, hay gente que tiene rencor por esa situación específica. Entonces Pablo dice, hay que perdonar. Él se arrepintió, porque si no le vamos a dar lugar a Satanás, y él opera allí. Él opera en el silencio, él opera en las heridas no tratadas, cuando se acumula.
Mayormente, mis queridos hermanos, somos nosotros. Muchas veces culpamos a Satanás. Satanás sí opera, pero él opera en un terreno. Mayormente somos nosotros mismos, con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo. Entonces, para finalizar, 3 frentes de enemigos: Satanás, el sistema que no lo tratamos, y la carne. Enemigos vencidos, pero operantes. Y debemos ser lo suficientemente maduros y conscientes cómo operan. Vimos solamente un pantallazo de las áreas donde operan. La palabra de Dios nos enseña cómo nosotros podemos vencer. Si Jesucristo venció, nosotros también podemos vencer. Por eso la palabra de Dios continuamente nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, creced en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Venced al mal con el bien. La única forma en la cual nosotros podemos restaurar nuestras relaciones y vencer a estos enemigos es creciendo en el conocimiento. La intimidad, es fundamental la intimidad con el Señor. Buscarlo a Él, en oración, en la palabra, en la comunión unos con otros. Claro que es posible vivir en amor. No quiero decir una falacia en decir que no va a haber conflictos. Claro que siempre habrá conflictos. La promesa, como leíamos hoy en la mañana en la cena, que nuestro cuerpo corruptible, pecaminoso, un día será transformado en un cuerpo incorruptible, semejante a la del Señor Jesucristo, pero mientras tanto seguimos en este cuerpo corruptible. Pero este cuerpo corruptible la podemos controlar. Y el conflicto va a seguir habiendo, pero podemos poner límites. La diferencia puede seguir habiendo, pero podemos charlar. Los deseos internos pueden seguir despertándose, pero lo podemos expresar, contar, buscar ayuda. No permitamos, mis queridos hermanos, que el rencor crezca en nuestra mente, porque puede traer divisiones. Y yo sé que muchos hermanos aquí saben de lo que estoy hablando. Muchas iglesias se destruyeron por esta razón. Y muchas familias se destruyeron por esta razón. No demos lugar, hablemos, tratemos. Hay un tema que quedó pendiente, que es la intervención del sistema mundo. Y hoy en la mañana cantamos una canción que dice: triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso, por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte, vencido por uno más fuerte. Jesús vencedor, vencido Satán. Son enemigos vencidos, mis hermanos. Pues seamos maduros y conscientes en entender, repito, en entender en qué áreas opera. El silencio es fundamental. Si tienes una herida con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu madre, háblalo. No permitas que crezca ese rencor. Si estás dudando de que si un hermano, una hermana, un familiar dijo algo y está trabajando en tu cabeza, háblalo, sentate y háblalo. Y en la madurez y en amor se puede corregir. Y los que están liderando las iglesias, cuando ven algo que no cuadra, deben intervenir para que eso nos calme. Que el Señor pueda bendecir su palabra y halle cabida en los corazones y que podamos ir a casa pensando en esto. Seguimos en la carne, seguimos luchando, pero son enemigos vencidos. Que el Señor sea la gloria, que Él sea el reconocimiento y que su Espíritu obre en nuestros corazones, tanto hoy, en la semana, el año y lo que resta de vida. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra que compartimos hoy. Oportuna siempre la palabra para ayudarnos, para aconsejarnos y permitirnos tener el consejo sabio para tomar decisiones que sean realmente adecuadas. Por supuesto que estamos expuestos todos a estas cosas que Gabriel nos contaba a través del mensaje. Y sabemos también que Satanás es muy astuto para usar pequeñas cosas para desalentar, entristecer y crear fisuras en las vidas, en las familias y en las iglesias. Que podamos atender estas cosas y que el Señor nos ayude a poder decir que no a este tipo de situaciones que afectan
nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Gabriel, por la palabra. Deseamos también que el Señor nos acompañe y que podamos todos tener la bendición de conocer a Cristo. Ello allana un montón de dificultades propias de nuestra naturaleza que se ha visto afectada por el pecado, como la palabra de Dios también lo enseña. Así que podemos recurrir a Cristo, hermanos queridos y amigos, para tener la paz que solamente Él da al corazón y hallar en Él la sabiduría para afrontar las dificultades de la vida que todos, por supuesto, hemos de tener. Oramos al Señor. Gracias, Padre, te damos por darnos la bendición de haber estado en tu presencia. Gracias por la palabra que fue abierta, Señor, y el consejo que tú nos has dado hoy. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría en nuestras debilidades para que no demos lugar al diablo y sus maquinaciones. Que sepamos resolver los temas a tiempo, Padre, antes que estos se hagan más importantes y traigan tristeza al corazón. Bendice tu palabra, aplícala, Señor, a cada uno de los que hoy estamos presentes y permítenos, Señor, buscarte a ti, tenerte a ti presente en todos los temas de la vida. Gracias, Señor, bendice este tiempo y la reunión que tendremos en minutos más. Bendice a las hermanas que han preparado la reunión que tendrán en minutos más. Oramos a ti con gratitud, llévanos con bien a casa, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. A todos gracias, buenos días y que Dios les bendiga.